Imagina un lugar donde dos mundos parecen encontrarse y, sin embargo, nada se mezcla como esperaríamos. Un río de colores extraños fluye entre montañas que parecen sostener secretos antiguos, y la línea que separa a ambos lados no es una frontera política ni una muralla visible. La pregunta que nos convoca hoy es simple y profunda: ¿cuál es la frontera más extraña del mundo, y por qué nuestra intuición nos hace pensar en otra completamente diferente? ¿Es un límite dibujado por humanos, o algo mucho más profundo y natural? Nos adentramos en un territorio que desafía la lógica cotidiana y nos obliga a preguntarnos qué significa realmente frontera en nuestro planeta. El lugar que exploraremos no está marcado en los mapas turísticos tradicionales y sin embargo ha capturado la curiosidad de geógrafos, científicos y viajeros por igual. Se encuentra en un rincón remoto, donde la tierra cambia de color y textura de manera casi dramática, y donde la naturaleza parece seguir reglas distintas a las que conocemos. Hablamos de una frontera que no surge de tratados políticos ni de guerras antiguas, sino de procesos geológicos, biológicos y químicos que llevan millones de años moldeando el paisaje. Históricamente, la fascinación por límites naturales ha existido desde los primeros exploradores. Los antiguos cartógrafos se asombraban al dibujar ríos que cambiaban de color o montañas que desaparecían entre la niebla, anotando con cautela lo que parecía imposible de medir. Hoy, con tecnología moderna como satélites y sensores remotos, podemos observar fenómenos que antes solo eran rumores, líneas precisas en la Tierra que separan ecosistemas, minerales o incluso microorganismos, y que actúan como fronteras invisibles pero firmes. ¿Por qué importa ahora? En un mundo donde la humanidad intenta comprender los límites del cambio climático, la biodiversidad y la contaminación, estos lugares se convierten en laboratorios naturales. Observar cómo se comportan los sistemas en sus bordes nos ayuda a anticipar qué pasará cuando nuestros propios límites se vean comprometidos. Además, estudiar estas fronteras nos recuerda que las divisiones más notables no siempre son las que nosotros trazamos, algunas son tan antiguas como el planeta mismo. El terreno, a simple vista, puede parecer tranquilo y uniforme. Pero al acercarnos, descubrimos ríos que fluyen en dos tonos distintos, suelos que cambian de composición en metros contados y vegetación que se adapta abruptamente a cada lado de la línea. Esta frontera no solo existe en coordenadas geográficas, sino también en la química del agua, la mineralogía de la roca y la ecología de cada especie que habita la zona. En cierto sentido, caminar por este límite es como pasar de un mundo a otro sin movernos kilómetros enteros. La experiencia sensorial es inmediata, el aire, la luz, la humedad y hasta los sonidos parecen variar conforme cruzamos un invisible umbral. Para quienes estudian la psicología de la percepción, esto plantea preguntas fascinantes sobre cómo nuestros cerebros interpretan lo que es continuo y lo que es dividido. Estos detalles nos preparan para entender que lo que vamos a explorar no es solo un fenómeno geográfico, sino un caso donde la naturaleza desafía nuestras categorías simples de aquí y allí. No se trata de un límite artificial, es un mensaje del planeta sobre cómo los sistemas pueden coexistir, chocar y mantenerse separados al mismo tiempo. Para comprender cómo funciona esta frontera, podemos imaginar algo cotidiano. Piensa en un vaso de aceite y agua. Cuando los viertes juntos, ambos líquidos permanecen separados, aunque ocupen el mismo espacio. El aceite flota, el agua se hunde, y la línea que los divide parece nítida, aunque no haya barrera física. En términos científicos, esta frontera es un ejemplo de un límite natural definido por diferencias químicas, físicas o biológicas. Por ejemplo, en los ríos de colores distintos que cruzan esta zona, la separación se debe a variaciones en minerales disueltos, pH del agua y densidad de sedimentos. Cada componente actúa como una firma que mantiene su propio espacio, generando una línea visible que, aunque no sea una muralla, cumple la función de frontera. Otro ejemplo útil es pensar en capas de aire a diferentes temperaturas que no se mezclan fácilmente. En meteorología, esto se llama inversión térmica, una capa de aire caliente queda atrapada sobre una capa más fría, evitando que los gases y partículas suban o bajen.
De manera análoga, la frontera del terreno que estudiamos mantiene separados ecosistemas, nutrientes y microorganismos, sin que exista un muro físico que los contenga. Técnicamente, podemos definir esta frontera como un límite de transición ecológica o geológica, un área donde cambian de manera abrupta variables como la composición del suelo, la química del agua, la vegetación y la biodiversidad. Estos límites se conocen como ecotonos cuando se refieren a ecosistemas, o límites geológicos cuando involucran minerales y formaciones rocosas. Aunque la idea de frontera suele implicar control humano, aquí la división surge de propiedades naturales que interactúan según reglas físicas y químicas bien establecidas. Lo fascinante es que, aunque parezca una línea simple, está sostenida por múltiples factores que se refuerzan mutuamente. Cada variable, desde la acidez del agua hasta la densidad de sedimentos, actúa como un imán, evitando que las dos regiones se mezclen completamente. De esta manera, lo que percibimos como frontera no es una ilusión, sino el resultado de un mecanismo natural preciso, observable y reproducible. Observemos ahora la evidencia concreta que nos permite afirmar que esta frontera existe y que no se trata de una simple ilusión visual. Primero, los estudios de campo han medido la composición del agua a lo largo del río que marca esta línea. En un lado, el agua contiene aproximadamente un 0.8% de minerales disueltos como hierro y aluminio, mientras que en el otro lado apenas alcanza el 0.2%. Esta diferencia, aunque parezca pequeña, es suficiente para alterar la densidad del líquido y mantenerlo separado, al igual que en el ejemplo del aceite y el agua. Segundo, la vegetación cambia abruptamente en menos de 10 metros. En la zona de minerales más altos, las plantas tienden a ser resistentes a suelos ácidos, mientras que en el lado opuesto predominan especies que requieren suelos neutros. Este patrón no se debe a azar. Los botánicos han registrado más de 30 especies endémicas que solo crecen en cada lado del límite, mostrando que la frontera tiene un efecto ecológico tangible. Tercero, los análisis de sedimentos revelan que los materiales transportados por el agua difieren de manera consistente. Un lado del río contiene partículas finas de origen volcánico, mientras que el otro tiene arena y limo típicos de la erosión de roca sedimentaria. Comparando la proporción de sedimento fino a grueso, se observa que 1 metro cuadrado de río puede tener 5 veces más partículas finas en un lado que en el otro, creando un límite físico adicional que refuerza la separación. Cuarto, estudios microbiológicos muestran que los microorganismos del agua de cada lado son distintos. Bacterias y algas adaptadas a concentraciones específicas de minerales dominan cada región y cuando se mezclan artificialmente en laboratorio, compiten por recursos, reproduciéndose a ritmos distintos. Esto indica que la frontera no es solo visual o geológica, sino biológica. Los organismos se comportan como si la línea existiera, reforzando la separación de manera activa. Finalmente, observaciones satelitales han confirmado la persistencia de esta frontera a lo largo de varios años. A simple vista desde el espacio, la línea de separación mantiene su forma y dirección, incluso después de lluvias intensas o fluctuaciones de nivel de agua. Comparando imágenes con ríos cercanos, la estabilidad de esta frontera es notable, mientras otros cursos de agua muestran mezclas rápidas de sedimentos y flora, aquí la división se mantiene claramente definida. En conjunto, estos datos muestran que estamos ante un fenómeno real, cuantificable y consistente, donde la física, la química, la biología y la geología convergen para crear un límite natural sorprendentemente preciso. Para entender la frontera más extraña del mundo de manera crítica, debemos plantearnos primero la hipótesis nula. Quizás la separación observada no sea un fenómeno único ni natural, sino resultado de coincidencias temporales o errores de medición. La hipótesis nula nos permite cuestionar cualquier conclusión prematura y evita caer en la trampa de asumir que lo que vemos es necesariamente extraordinario. Una posible explicación alternativa es que la diferencia de color y densidad del agua se deba únicamente a lluvias recientes o erosión temporal. Si fuera así,
las líneas visibles desaparecerían con el tiempo y los patrones de vegetación y sedimentos se homogeneizarían. Sin embargo, los registros históricos y las observaciones satelitales muestran que la frontera persiste durante décadas, lo que debilita esta explicación. Otra hipótesis es que la separación se genere por contaminación o intervención humana. Si esto fuera cierto, los análisis químicos revelarían trazas de químicos industriales o vertidos. Los estudios de campo, en cambio, indican que los minerales y sedimentos provienen de procesos naturales, actividad volcánica, erosión de rocas y filtración subterránea. Esto hace que la explicación humana sea poco convincente como causa principal de la frontera. Algunos científicos sugieren que la diferencia podría ser únicamente biológica, especies adaptadas a distintas condiciones crean un efecto de autosegregación. Si bien la biología refuerza la frontera, los datos físicos y químicos muestran que incluso sin organismos, la separación del agua y los sedimentos se mantiene. Esto indica que los factores biológicos son secundarios, no la causa principal. Con base en la evidencia disponible, la explicación más consistente combina química, física y geología, variaciones en minerales, densidad del agua y composición del suelo generan una línea natural que luego es reforzada por la ecología local. Todavía debemos mantener cautela, los procesos exactos de interacción entre estos factores no están completamente modelados y pueden variar en el tiempo o en otros lugares similares. Por ahora, la frontera más extraña del mundo aparece como un ejemplo robusto de cómo múltiples mecanismos naturales pueden converger para crear un límite claro y estable. A pesar de la evidencia, debemos reconocer que nuestro entendimiento tiene límites importantes. Los instrumentos utilizados, desde sensores de agua hasta satélites, ofrecen resoluciones finitas, pequeñas variaciones en minerales o microorganismos pueden pasar desapercibidas. Por ejemplo, un sensor de conductividad puede detectar diferencias de hasta 0.01% en sales disueltas, pero no puede identificar todas las combinaciones de iones que podrían afectar la densidad o el color del agua. Además, las muestras de campo suelen ser limitadas en tiempo y espacio. Tomar mediciones en ciertos días o estaciones puede sesgar los resultados, especialmente en un sistema dinámico donde lluvias, sequías o erupciones volcánicas alteran temporalmente los valores. Incluso la biología microbiana está submuestreada. La gran diversidad de bacterias y algas significa que podríamos estar pasando por alto especies que influyen significativamente en la frontera sin que lo sepamos. Nuestros modelos geológicos y ecológicos también simplifican la realidad. Algunos consideran la frontera como una línea nítida, cuando en realidad existe un gradiente sutil de varias decenas de metros que se intensifica por factores acumulativos. Para cerrar estas lagunas, serían necesarios estudios integrales, mediciones continuas a lo largo de varias estaciones, análisis químicos completos del agua y sedimentos, y muestreos microbiológicos detallados con secuenciación genética avanzada. Incluso los satélites, aunque proporcionan una vista amplia, tienen limitaciones de resolución y pueden confundir diferencias superficiales de color con cambios reales de composición. Una misión dedicada, combinando drones, sensores in situ y modelado computacional, podría ofrecer un mapa más preciso de cómo la frontera se mantiene, se altera y se refuerza a lo largo del tiempo. Reconocer estas limitaciones nos recuerda que, aunque la evidencia es fuerte, siempre debemos interpretar los datos con precaución y abrir espacio para descubrimientos futuros. Si la frontera más extraña del mundo refleja efectivamente los mecanismos que hemos observado, sus implicaciones pueden ser más amplias de lo que imaginamos. Primero, en ecología, comprender cómo se mantienen límites naturales puede ayudar a proteger especies sensibles y diseñar reservas biológicas más efectivas, preservando la biodiversidad que depende de estas divisiones precisas. En geología y recursos naturales, conocer cómo se segregan minerales y sedimentos podría guiar la extracción responsable de materiales, evitando impactos innecesarios sobre ecosistemas frágiles. Por ejemplo, si un río contiene depósitos ricos en hierro de un lado,
la explotación controlada podría minimizar la contaminación y mantener la separación natural que favorece la vida local. A nivel social y educativo, este fenómeno ofrece un laboratorio natural para enseñar principios de física, química y biología de manera integrada. Un solo sitio puede mostrar cómo densidad, pH, sedimentos y organismos interactúan, ofreciendo un ejemplo tangible de límites que no requieren intervención humana. Sin embargo, también existen riesgos de interpretación errónea. Algunos podrían exagerar la idea de frontera mágica o atribuir intencionalmente fenómenos humanos a causas sobrenaturales, olvidando la evidencia científica. Además, la explotación irresponsable del área, como turismo masivo o extracción minera sin regulación, podría alterar la frontera y destruir los delicados equilibrios que la mantienen. En escala global, este tipo de fronteras nos recuerda que la naturaleza establece límites que no siempre coinciden con los nuestros. Aprender a respetarlos y comprenderlos puede ofrecer lecciones valiosas sobre sostenibilidad, manejo de recursos y coexistencia con sistemas complejos que operan fuera del control humano. El resultado es un equilibrio entre asombro y precaución. La frontera es fascinante, útil y vulnerable al mismo tiempo. Su estudio puede cambiar prácticas científicas, educativas y de conservación, pero requiere cuidado y respeto por la integridad del lugar y de sus sistemas naturales. La frontera más extraña del mundo nos deja con un sentimiento doble, fascinación y cautela. Hemos visto que, aunque parece una línea simple en la superficie, es producto de interacciones complejas entre química, física, geología y biología. Cada variable contribuye a mantener un equilibrio delicado, donde pequeños cambios podrían alterar lo que percibimos como una división natural estable. La emoción de descubrir algo tan único es real, pero la necesidad de precaución no es igual. Antes de asumir que entendemos todos los factores o que podemos replicar este fenómeno en otros lugares, debemos reconocer la complejidad que aún escapa a nuestra observación y a nuestros modelos. Preguntarnos qué otras fronteras invisibles podrían existir en nuestro planeta nos invita a mantener la curiosidad abierta y la mente escéptica. Si encontraste este tema intrigante, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. La naturaleza sigue revelando secretos sorprendentes y cada pregunta que hacemos nos acerca un poco más a comprender la extraordinaria complejidad del mundo que habitamos.